Teoría de los rasgos. Una mirada hacia el interior de una persona. ¿Qué es lo que se conoce como la teoría de los rasgos? La teoría de los rasgos es un modelo explicativo del comportamiento humano que supone la existencia de características estables en la estructura de la personalidad de todo individuo. Desde este punto de vista, la personalidad está formada por una jerarquía de rasgos estables y consistentes que determinan, explican y hasta cierto punto permiten predecir el comportamiento individual en la medida en que guían la forma en que cada individuo piensa e interpreta la realidad. Los tres teóricos más importantes que trabajaron el tema de la teoría de los rasgos fueron: el primero de ellos fue Hans Eysenck, que nació en Berlín el 4 de marzo de 1916 y que murió en Londres el 4 de septiembre de 1997, teniendo 81 años de edad. Fue un psicólogo británico de origen alemán, profesor de psicología en la Universidad de Londres, que realizó diversos estudios sobre teoría de la personalidad y tratamiento de las neurosis. Entre sus numerosas obras se destacan Las bases biológicas de la personalidad, creado en 1967, Sexo y personalidad, creado en 1976, e Inteligencia, la lucha de la mente, elaborado en 1981. Hans Eysenck, además, es autor de numerosos cuestionarios y test, entre los que destaca el Eysenck Personality Inventory. El mismo intenta medir tres constructos dimensionales en el ser humano, los cuales son extraversión versus intraversión, neuroticismo versus control y psicoticismo versus normalidad. Estos representan la estructuración de la personalidad en el más alto nivel de generalización. Extraversión. Se define como la orientación de la personalidad dirigida hacia el exterior que se caracteriza por la sociabilidad, actividad e interés por el ambiente público, en oposición hacia los intereses dirigidos hacia el interior. A su vez, la intraversión se define como la orientación de la personalidad hacia el interior que se caracteriza por un interés en los sentimientos y pensamientos personales en vez de los asuntos sociales y externos. Por su parte, el neuroticismo se refiere a la condición de un ser neurótico que a su vez se define como aquel individuo con tendencias hacia conductas neuróticas cuyas características más comunes son ansiedad, temor, preocupación, ira, celos, resentimientos y conmiseración. Y en contraparte con el neuroticismo tenemos al psicoticismo, que se conoce como la dimensión sobre la vulnerabilidad a conductas impulsivas, agresivas o de baja empatía, pero estas personas también presentan conductas más creativas, objetivas, realistas y críticas. Ahora bien, en la siguiente imagen se puede ilustrar claramente lo propuesto primitivamente por Hipócrates sobre los cuatro humores que constituyen al organismo humano, que son bilis amarilla, bilis negra, flemas y sangre, y que ahora se les llaman temperamentos básicos, y estos son sanguíneo, melancólico, flemático y colérico. Luego, tiempo después, Eysenck lo confirmó y denominó como neuroticismo versus estabilidad, y extraversión versus intraversión. Aquí podemos entender que las personas pueden tener tendencias a conductas neuróticas o inestables, pero que también pueden ser estables emocionalmente. A su vez, estas personas, estables o no estables, pueden manifestar una dimensión de extravertidos o intravertidos. Por su parte, este teórico era escéptico respecto al valor de la psicoterapia y del psicoanálisis, y de hecho era un iconoclasta, es decir, alguien a quien le gusta atacar a la opinión establecida. Eysenck defendió la terapia de la conducta como tratamiento de los trastornos mentales, inspirándose en las teorías de Pavlov y de John Watson. Una de sus tesis más polémicas es la de que el nivel de inteligencia está condicionado por factores raciales. Esta idea queda manifiesta en su obra Raza, Inteligencia y Educación, creada en 1971 y basada en estudios estadísticos. Gordon Willard Allport nació en el año 1897 y muere en el año 1967.
Fue un psicólogo y pedagogo estadounidense que aplicó conceptos y métodos de las ciencias sociales a los estudios psicológicos y desarrolló la original teoría de la personalidad, expuesta en obras como Personalidad, una interpretación psicológica, que fue creado en 1937. Su nombre está estrechamente relacionado con el desarrollo de la psicología de la personalidad, que desde 1920 se constituyó como disciplina psicológica autónoma. En su obra, Gordon Allport pone el acento sobre la singularidad del comportamiento humano individual y critica la teoría freudiana, el conductismo radical y las teorías de la personalidad, basadas en gran parte en la observación del comportamiento animal. Subraya, además, la coherencia del comportamiento y la importancia de los determinantes conscientes. En su libro La personalidad, creado en el año 1937, define la personalidad muy bien como la organización dinámica dentro del individuo de aquellos sistemas psicofísicos que determinan su adaptación al ambiente. Subrayando que esta personalidad es diferente en cada individuo, además afirmó que ninguno de los modelos teóricos usados en el estudio del comportamiento humano proporciona una base útil para la comprensión de la personalidad, cuyo estudio solo puede entenderse desde un punto de vista empírico. Otro de sus conceptos fundamentales es el de rasgo, definido como el sistema neuropsíquico generalizado y focalizado, capaz de ofrecer muchos estímulos funcionalmente equivalentes y de preparar y dirigir formas coherentes de comportamiento adaptativo y expresivo. El rasgo tiene un carácter más general que la actitud y no implica valores, es decir, que trasciende de la aceptación o el rechazo de los objetos o circunstancias. Para comprender su teoría es esencial distinguir entre rasgos individuales y rasgos comunes, lo que se ha de tener en cuenta al explicar la conducta del ser humano intencional. En su teoría de la motivación y de la personalidad, también revisten extrema importancia los conceptos de sí y de yo, más tarde sustituidos por el de propium, definido de una manera coherente como el modo en que el individuo se percibe a sí mismo. En este sentido, el propium se deriva del concepto de self, que permitan el estudio del caso en particular. Así, el propium se formaría mediante el desarrollo de una serie de rasgos o disposiciones personales. Dentro del propium, Allport distinguió tres tipos de rasgos o disposiciones en función de su grado de penetración e influencia en el comportamiento del individuo. Así, los rasgos cardinales serían aquellos que están presentes en la práctica totalidad de los comportamientos. Por lo general, es difícil que en la práctica pueda encontrarse este tipo de rasgo que gobierne la conducta en todas sus manifestaciones. Por su parte, los rasgos centrales serían los rasgos generales que caracterizan la personalidad y suelen oscilar entre un número de 5 a 10 por cada persona. Y los rasgos secundarios serían aquellas disposiciones menos generales o más periféricas, pero que se manifiestan esporádicamente en determinados comportamientos concretos. Raymond Cattell, nacido en 1905 y muerto en 1998, fue un psicólogo inglés que estableció un modelo experimental y cuantitativo para el estudio de la personalidad y de la motivación humana. Fue el investigador más famoso en el campo de las teorías de la personalidad basadas en la clasificación de los sujetos según sus rasgos. Para él, la personalidad es lo que permite una predicción de lo que una persona hará en una situación determinada. Cattell también desarrolló lo que se conoce como los 16 factores de personalidad o 16 PF. Este instrumento estaba destinado a investigar estos factores o grupos de rasgos, los cuales, según él, construían la estructura de la personalidad. Cada uno de los 16 grupos tenían una letra que luego derivó en un título correspondiente al nombre de algún rasgo. Estas dimensiones correlacionadas entre sí y mediante un análisis factorial se pueden reducir de 4 a 8 factores de segundo orden. Esta teoría factorial de la personalidad está fundamentada sobre el concepto de rasgo, entendido como una tendencia relativamente permanente y amplia a reaccionar de una forma determinada. Cattell entiende el concepto de rasgo desde un punto de vista nomotético,
es decir, considerando que existen algunos rasgos comunes a todos los individuos, a diferencia de otros autores como Allport, para quien los verdaderos rasgos eran individuales. Para el análisis factorial, Cattell tomaba en cuenta dos tipos de rasgos, que son los rasgos fuentes, en primer lugar, entendidos como aquellos que describen a un individuo, tienen influencia estructural y genuina sobre la personalidad y que por lo tanto determinan la manera en que nos comportamos. Estos pueden tener su origen en la herencia o en el ambiente. Y los superficiales, que son grupos de respuestas conductuales manifiestas y que parecen ir juntas, tales como integridad, honestidad, autodisciplina y serenidad. Este análisis factorial se encuentra basado en tres grandes fases para la recopilación de información. Estas fases son datos L o datos live. Son los datos de vida obtenidos a partir de la observación del sujeto en su vida cotidiana. Datos Q o datos questionnaire. Tienen cabida aquí todos los datos extraídos de cuestionarios e informes en los que el sujeto da información sobre sí mismo. Datos T o datos test. Se trata de todos aquellos datos recogidos por medio de la aplicación de pruebas objetivas o test, siempre sin el conocimiento del sujeto del propósito de la investigación. Y también, en cuanto a la motivación propiamente dicha, Cattell la definió como el grado de intensidad de los impulsos experimentados. Existen dos categorías principales de motivos. Primero, los ergios. Se consideran tendencias innatas a responder de un modo específico ante un estímulo determinado. El apareamiento, el miedo, la conducta exploratoria y la belicosidad entrarían dentro de este apartado. Por otra parte, los sentimientos son patrones actitudinales aprendidos en el entorno cultural y dan respuesta a fenómenos como el sentimiento religioso, la realización profesional o la autoestima. Ahora, por último, queremos dejarles con este pensamiento. La persona es un factor menos conocido que necesita ser explorado. Raymond Cattell.